Buenos días, bienvenidos queridos alumnos a este curso Introducción al Evangelismo del Seminario Teológico Bautista de Lima. Esta es una pequeña clase de introducción en la cual vamos a hablar de algunos aspectos preliminares de este curso en el cual vamos a estar a lo largo de algunas semanas. Y para ello quisiera que puedan considerar conmigo la agenda de lo que vamos a tratar el día de hoy, que básicamente es una pequeña lista de los temas que vamos a ir mirando. Básicamente voy a presentarme un poquito como su facilitador en este curso, algunos pequeños datos del curso y vamos a dar un vistazo panorámico, algo breve, a algunos de los temas o de los grandes temas que vamos a ir mirando a lo largo del curso. Y eso nos va a servir para poder tener una idea de qué es lo que nos espera, de las tareas, del proyecto y de todas las cosas que se vienen por delante. Sin más, solo déjenme presentarme. Mi nombre es Rubén Tello Márquez. Ahí estoy, pueden ver una foto mía con mi esposa Juliana y mis hijas, Vania de 2 años y 8 meses y mi segunda hija Viviana que ya está cumpliendo 8 meses ahorita. Eh, Estoy laborando, bueno, estaba laborando en la UPC, ya estamos ahora justo en un tiempo de cambio. Estamos ya empezando otras responsabilidades y otros desafíos. En Las Flores estoy sirviendo en la Iglesia Bautista de Las Flores, estoy sirviendo como uno de los hermanos que conforman el grupo de ancianos y presidiendo el Ministerio de Jóvenes Adultos llamado Misión 30. Tuve el privilegio de estudiar en el Seminario Teológico Bautista, pero en la modalidad presencial, y este es un poco de mi historia. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos? La idea es un poquito tener un tiempo de presentación, claro, no lo podemos hacer en este instante, pero en el curso, usted va a ver ahí, en esta primera semana hay un foro donde podemos presentarnos y la idea es poder salvar de algún modo las distancias de este método virtual, escribiendo ahí un poco unos datos nuestros, ¿no? Cómo llegamos a este curso, en qué iglesia congregamos, en qué área servimos y qué experiencia tenemos en la evangelización. Un poquito para presentarnos y conocernos y estar un poco más cercanos en ese sentido. Con respecto al curso, hay algunas cosas que sí es necesario mencionar y hemos propuesto algunos libros que son de lectura obligatoria y cuyo análisis o cuya lectura se va a requerir a lo largo del curso, en diversas semanas según el sílabo. El Plan Supremo de Evangelización, que es un libro muy cortito pero muy profundo. El libro de Círculos Concéntricos, también es un libro muy interesante. Y el libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia, que también es un libro cuya lectura se va a requerir. Y la idea es que después de que se lea el libro, se va a pedir como tarea que se entregue, que se suba a la plataforma un análisis crítico, un resumen. No solamente es un resumen, pero un análisis crítico donde podamos escribir nuestras apreciaciones con respecto a lo que hemos leído, si nos parece, si no nos parece. Ya cuando llegue el momento yo les voy a comunicar en qué fecha se va a requerir esto y cuál es el formato y cuál es la plantilla y qué es lo que se requiere de cada uno de los materiales. También van a haber unos pasos semanales. Hoy, esta semana no hay porque es la primera, es la introducción, pero a partir de la próxima semana sí van a haber pequeños pasos. Nada complicado, pero sí algo que nos va a ayudar a mantenernos frescos en cuanto a los datos y información que vamos a recibir a lo largo del curso. Hay un examen parcial, un examen final, un proyecto final y memorización de versos evangelísticos en la que también se va a requerir a lo largo del curso, ¿no? Básicamente el camino de Romanos y otros métodos de evangelismo más que requiere que yo tenga memorizado alguna cadena de versos, no muy extensa, pero que me ayuden a evangelizar y es necesario que yo tenga esos versos memorizados
y también eso lo vamos a pedir a lo largo del curso. Cualquier otra consulta, cualquier otro eh, contratiempo o duda, no duden por favor hermanos en hacérmelo saber, sea por correo o sea por la plataforma misma de Moodle que tiene para poder enviar mensajes. Muy bien, ahora ya empezando a hacer una un poquito remembranza o panorama de todo este tema tan interesante que es el evangelismo, tendríamos que empezar mirando desde realmente desde el principio, desde el libro de los orígenes, desde Génesis, y ver cómo Dios en su corazón siempre, siempre ha estado el evangelismo, las misiones, y vamos, una de las cosas importantes que vamos a ver en este curso es que el evangelismo y las misiones no son cosas separadas, sino que son diferentes alcances de la misma labor. Las misiones, el evangelismo están relacionados y están relacionados también con el discipulado. Estos son tres conceptos que no se pueden separar. Y vamos a ir mirando cómo se trata eso. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre y le creó con el encargo de poder administrar la creación, de poder sojuzgarla, y eso lo podemos ver en los versos allí mencionados, que Dios creó al hombre y le dio el mandato de multiplicarse, sojuzgar la tierra, y eso fue la primera mención que nosotros vemos de la labor que el hombre tiene, uno, de multiplicarse, de multiplicarse. Entonces Dios, en su voluntad, deseaba tener una tierra llena de hombres creados a su imagen y semejanza, de hombres que pudieran tener comunión con él, como Adán. Luego, luego ya del pecado, y de todo lo que sabemos que ocurre, que Adán y Eva son expulsados del paraíso y la humanidad sí sigue multiplicándose, llegamos a Noé, llegamos a este hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios y con quien Dios estableció un pacto luego del diluvio universal, y vemos que una vez más, después del diluvio, Dios le da el mandato a Noé, ya no de sojuzgar la tierra, porque el pecado había ya pervertido o había de alguna manera distorsionado esto, pero sí le da el mandato de multiplicarse, de seguir multiplicándose. Con el paso de los siglos, vemos ahora a Abraham, otro hombre que Dios escoge de entre una nación pagana, Ur de los Caldeos, y lo escoge Dios para, a partir de él, formar una nación, la que luego llegaría a ser el pueblo de Israel. Y una de las cosas que Dios le dice a Abraham cuando le llama es, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y le dice que todos los que le bendijeran, Dios les bendecirá, y todos los que le maldijeran, Dios les maldecirá, y en tu simiente, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ese componente es al cual queremos hacer mención hoy, porque una de las cosas que Dios deseaba hacer, y lo vemos desde Adán, y ahora lo estamos viendo en Abraham, que Dios quiere bendecir al mundo entero, en este caso por medio de la descendencia, de la simiente de Abraham. Seguimos avanzando, la nación de Israel ya ha sido formada, ahora es Israel quien debe ser testimonio al mundo entero, una nación de sacerdotes, una nación eh, que muestre la sabiduría de Dios al mundo entero. Sabemos que eso al final no pudo ser así por la dureza del corazón de Israel, pero eso no opaca el hecho de que Dios había mandado a Israel que así fuese. Otro ejemplo que también podemos ver de esta iniciativa divina es en Jonás. Jonás está siendo enviado por Dios para testificar a una nación gentil, ¿no? A los ninivitas. Israel
Como ya bien sabemos y lo dije hace un momento, no cumplió el propósito de Dios. Tanto Israel como Judá, toda la nación fue capturada por los paganos y fue llevada al exilio. Pero la dureza de corazón de Israel, y eso es bueno recalcarlo, la dureza de corazón de Israel no opacó o no frustró el plan de Dios, que siempre, desde tiempos del Antiguo Testamento, siempre ha considerado a las naciones gentiles. A veces pensamos que no es así, pero siempre el plan de Dios ha considerado a las naciones gentiles. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el Salmo 117, y ahí sí me acompaña un momento, hermano. El Salmo 117 dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. La exhortación a alabar a Dios es hecha a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel. El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Por último, el Salmo capítulo 22, verso 27, dice: Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. ¿Verdad? Entonces queda bastante claro que el plan de Dios siempre consideró no solamente al pueblo de Israel, pero también a las naciones gentiles. En ese sentido, Israel era una punta de lanza, era una nación misionera que debía de alcanzar a las demás naciones, pero eso no sucedió. Gracias a Dios por su misericordia, que lo que Israel no pudo hacer, Jesucristo, el Hijo de Dios, sí lo hizo, porque Él, al venir a esta tierra, cumplió la promesa hecha a Abraham. La promesa era simiente de Abraham que habría de bendecir a todas las familias. Y Jesús hizo lo que Israel no pudo hacer. ¿Por qué? Porque en su muerte, en su resurrección, no solamente Jesucristo provee salvación para el ser humano, para todo ser humano, judío y gentil, sino que también eh, funda lo que se conoce como la Iglesia del Señor, el pueblo de Dios, que es ahora el que tiene el encargo de llevar la palabra, llevar el Evangelio de las buenas nuevas al mundo entero, ¿no? Sabemos lo que la palabra de Dios dice con respecto a la Iglesia, que somos una nación santa, real sacerdocio, ya que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la Iglesia del Señor es quien tiene el encargo, ahora en este tiempo, esta era de los gentiles, de llevar el Evangelio de la salvación a todas las naciones del mundo. Esto es la razón de ser de este curso, porque necesitamos tener claro que la evangelización no es una opción. La evangelización no es un don dado a algunos, aunque es cierto que hay el ministerio o existe el ministerio del evangelista, el don del evangelista, pero eso es un tema que también en su momento lo vamos a explicar. Pero la evangelización como tarea es un encargo dado a toda la iglesia del Señor, a todos los creyentes, por medio del cual Dios quiere llegar con el Evangelio a toda tribu, lengua y nación de este mundo. No suena conocido, ¿verdad? Es la gran comisión. Estamos comenzando a hilar términos y a poder entender eh, que esta tarea es para todos, esta tarea es algo encomendado por el Señor, esta tarea tiene como finalidad llegar a todo el mundo y cumplir la gran comisión, esta tarea tiene una manera de hacerse, esta tarea tiene una filosofía de hacerlo conforme a la palabra de Dios y vamos a ver, y esta vez estoy adelantándome un poco, pero creo que es bueno, eh, la plantación de iglesias es la mejor manera de poder cumplir esta gran tarea de la evangelización por medio de la cual Dios quiere llegar a cada nación de este mundo. Para eso vamos a mirar el patrón de Jesucristo,
el patrón de Pablo. Vamos a ver cómo el Señor y este gran hombre de Dios que era Pablo cumplieron en su momento y en su tiempo esta tarea de la evangelización y cómo podemos hacerlo nosotros ahora. Primero, obviamente, vamos a empezar con el ejemplo de nuestro Señor y vamos a ver eh, en Mateo capítulo 4, verso 23, y ahí te pediría, hermano, hermana, que me acompañes, por favor, a este evangelio. Mateo capítulo 4, verso 23. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Primero que vemos acá al Señor Jesucristo es un ministerio activo, está recorriendo en ese momento toda Galilea, pero ¿qué está haciendo? Está enseñando, está predicando y está sanando toda enfermedad de las personas que encontraba allí. Otro texto que también vamos a mirar es Mateo capítulo 9, verso 35. Estoy seguro que lo has mirado ya antes. Y dice aquí, es algo muy parecido, dice, recorría Jesús todas las ciudades, ¿no? Ahora el alcance amplió, ya no solamente es Galilea, pero es todas las ciudades, dice Israel, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto es muy importante y es un texto al cual vamos a referirnos constantemente a lo largo de este curso porque vemos la actividad del Señor, es un ministerio bastante activo, recorriendo, enseñando, predicando el Evangelio a las personas y la condición de las personas a las cuales Jesús se acercaba. Eran multitudes, era una gran cantidad de personas, pero eran personas que no tenían pastor, eran personas que estaban por esa misma condición de no tener pastor, eran desamparadas, dispersas. ¿Verdad? Y comparables a ovejas que no tienen pastor. Y sabemos que la oveja es un animal débil, es un animal que necesita ser guiado, es un animal que necesita ser protegido. Entonces, estas personas que no tienen pastor, estas personas que están en el mundo sin ningún tipo de dirección, son personas desamparadas, dispersas, a merced de Satanás, a merced de este mundo de maldad y esa es la gran necesidad en la que se encuentra este mundo. Entonces quiero que conmigo, hermano, visualices la gran cantidad de personas que no conocen aún al Señor y velos bajo este lente. Son personas que son como ovejas, están, pero ovejas abandonadas allí en el desierto, abandonadas. Recuerda que si uno piensa en ovejas, y muchas veces a veces uno va a pensar en un campo verde y las ovejas allí en el campo y uno pensará, bueno, no necesitan un pastor porque tienen ahí el campo donde comer, pero tienes que pensar en función de la época y del tiempo bíblico. ¿A qué me refiero? Las ovejas los tiempos bíblicos, y sabes que el reino la tierra de Israel no es una tierra muy verde, muy fértil, por así decirlo, era una tierra desértica. Entonces, las ovejas pastaban básicamente en el desierto y necesitaban del pastor para poderles llevar a pastos verdes, a lugares donde pudieran ellos comer y donde pudieran beber. Entonces una oveja sola en el desierto era una oveja muerta definitivamente. Así que esa es un poco la idea de las personas que no conocen al Señor Jesús. Entonces, cuál es la realidad? La realidad es que las personas están perdidas. La segunda cosa que nos vemos acá es que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, la verdad a mí es mucha, los obreros son pocos y esa es otra realidad. La otra realidad es que las personas que están que están tomando este encargo de la evangelización son pocas. Son pocas, hermanos. Si uno se pone a pensar la cantidad de iglesias que hay para la cantidad de personas que existen, entonces es muy poco. Aquí, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho existen aproximadamente 2000 iglesias para una población de más de 1,5 millones de personas. Estamos hablando de que cada iglesia debería tener aproximadamente 2000 personas y eso no es cierto. La mayoría de las iglesias ni siquiera sobrepasan las 50 personas.
Estamos hablando entonces de más de 1 millón de personas que no congregan, que no van a ninguna iglesia, que no escuchan regularmente la palabra de Dios, que no están siendo discipuladas, que no están siendo entrenadas, que no están siendo capacitadas y que no saben nada de la palabra de Dios. Pueden tener conceptos católicos, pueden tener conceptos cristianos, muchas veces mezclados eh, con conceptos orientales, con conceptos humanistas, pero no conocen el verdadero evangelio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que aún hay una gran labor a nivel local, regional, nacional y mundial por la evangelización. La petición aquí o la orden del Señor es rueguen, dice el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Roguemos al Señor de la obra que envíe más obreros, que levante más personas con ese corazón dispuestos para poder predicar el Evangelio y puedan ser enviados a estos campos. La solución de Jesús, y eso es maravilloso, después de que el Señor Jesucristo eh, hace esta declaración de que las ovejas están perdidas y que hay una necesidad, lo que Jesús hace ahora, inmediatamente, si tú miras en Mateo capítulo 10, Él elige sus apóstoles. Él envía 12 discípulos a quienes llama apóstoles para predicar. Él, como Señor de la mies, escoge a 12 hombres y les encomienda la labor de predicar. Luego, más adelante en los evangelios también vemos que él escoge a 70 de sus discípulos y los envía a predicar. Esto ya no son los apóstoles, son otros hermanos a quienes él llama y envía a predicar de dos en dos. Y luego, antes de ascender a los cielos, después de su muerte y resurrección, vemos a Jesús ahora encomendando a todos sus discípulos. Primero empezó él, luego con 12, luego los 70, y al final envía a todos sus discípulos a ser testigos suyos en el mundo. Entonces, esta es la gran comisión. Eso nos debe dejar claro, hermanos, que la labor de evangelización, Jesús la ejemplificó con su propia vida, era una labor encomendada a los siervos que él ha llamado como pastores, como misioneros, como obreros del Señor, pero también es una labor para cada creyente, para todos los creyentes, y para cada creyente debemos estar involucrados en la labor evangelística para poder llegar a este mundo con la palabra de Dios. Aquí hay un pequeño resumen del cuál es el método del Señor. No vamos a entrar mucho en esto porque usted lo va a ver en el libro del Plan Supremo de Evangelización. Solamente estaba aquí a modo de introducción cuál fue el método que Jesús utilizó para poder llegar a más personas, y él lo hizo, si bien es cierto, predicando a las multitudes, pero sobre todo enfocándose en líderes que a su vez iban a entrenar a otras personas, y eso es lo principal y lo más importante, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, no vamos a entrar detalle en esto. Ahí están los textos para que usted lo pueda considerar, pero la idea es aquí que Jesús tenía claro que no se puede realizar la labor de evangelización de manera solitaria. Jesús estaba muy consciente de que su tiempo en la tierra era limitado, así que a la par que él estaba preparando y cumpliendo la voluntad de su Padre para poder entregar su vida por la salvación de la humanidad, a la par estuvo preparando personas, hombres dispuestos, enseñables, que él pudo dejar como columnas de la futura iglesia que él iba a fundar. Y a estos hombres y a esta iglesia les se cargó la labor de la gran comisión. Como le digo, este es un panorama, no vamos a entrar en detalle en cada texto aún, en su momento vamos a hacerlo, pero la idea de la gran comisión creo que todos los conocemos, es el encargo del Señor Jesús a sus discípulos de todas las épocas, ¿sí? Y está registrado en esos textos, y la idea es que es un compromiso de toda la iglesia. También es un buen termómetro de la salud de una iglesia, porque una iglesia que no está cumpliendo la gran comisión, por más grande, por más actividades que tenga, por más historia que tenga, pues es una iglesia que está enferma. Una iglesia que no cumple la gran comisión no solo es una iglesia desobediente, pero también es una iglesia que está centrándose tal vez demasiado en sí misma, demasiado en sus propios problemas, y no está mirando el mundo entero que, que está perdido realmente. Entonces, no solamente eso, pero la gran comisión debe ser una de las cosas
alrededor de la cual gravite todo lo que haga la iglesia. La iglesia debe de girar en torno a esto, a la gran comisión y también al gran mandamiento, que es adorar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces hay tareas importantes que no podemos dejar de lado. La gran comisión es una de ellas. Poder llegar a este mundo con la palabra del Señor, y para eso necesitamos personas, para eso necesitamos capacitarlas, para eso necesitamos enviarlas, para eso necesitamos que estén preparadas, para eso necesitamos tener los recursos y las maneras y las formas de cómo poder hacerlo. Jesús ya nos ha mostrado un poco cómo se hace, pero vamos a mirar también cómo Pablo lo hizo. Y este hombre es nuestro modelo de evangelista y de misionero, y vamos a ver allá que, y ese texto sí quiero que lo podamos leer porque sí es importante leerlo aquí en la introducción. Hechos capítulo 14, hermanos. Hechos capítulo 14, verso 21 al 23. Y vamos a leerlo todo junto y luego ya vamos a hacer los alcances necesarios. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué está sucediendo acá? Pablo y Bernabé están yendo a predicar, están predicando en su primer viaje misionero, lo primero que están realizando después de que el Espíritu Santo los ha llamado como misioneros, y lo primero que hacen es evangelizar, discipular, y aquí vemos cómo confirmar el ánimo de los discípulos y exhortarles, y constituyen ancianos en cada iglesia. Ahora, esas iglesias no existían hasta cuando ellos llegaron. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pablo y Bernabé están plantando iglesias, están evangelizando personas, están discipulando a esas personas que han sido evangelizadas y están plantando iglesias con esos nuevos creyentes y están constituyendo ancianos que presidan en esas iglesias locales que ellos acaban de plantar. Entonces, es una labor bastante dinámica, es una labor bastante intensa, y es una labor que, si consideramos estos textos, bueno, nos demoraríamos muchísimo, pero vamos a irlos mirando, como vuelvo a repetir, en el tiempo. Pero la idea acá es que Pablo se está asegurando de que los nuevos convertidos tengan un lugar donde puedan seguir teniendo comunión con hermanos y puedan seguir recibiendo el beneficio de la palabra de Dios, de la oración y de la congregación. ¿Y cómo se hace eso? A través de plantación de iglesias. No era dable, no era factible pensar que los nuevos convertidos aquí en Derbe, Iconio, en Listra, pudieran ir hasta Jerusalén para tener comunión con los hermanos. No era factible. Entonces lo mejor era que allí pudieran haber iglesias locales en las cuales estos creyentes pudieran congregar. Por eso es que decimos que la plantación de iglesias es la mejor manera de poder cumplir la gran comisión, porque por medio de ella nos aseguramos que las personas que estamos evangelizando y discipulando puedan continuar su camino cristiano y puedan continuar siendo edificadas o continuar siendo alcanzadas por medio de congregaciones locales, normalmente en casas, o aún en templos, si es que se da el caso, si es que hay los recursos, pero por medio de congregaciones locales que están cerca a sus lugares donde estas personas viven. También es importante ver la visión del evangelismo de Pablo, y eso específicamente lo vemos en Romanos 15, del 18 al 20, que Pablo siempre está mirando lugares nuevos donde no ha sido predicado el evangelio. Entonces Pablo siempre está avanzando para llegar a lugares donde no ha sido predicada la palabra de Dios, con el fin de seguir plantando iglesias. Y también Pablo tenía muy en claro la visión del liderazgo, de poder entrenar a otras personas. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí y visto ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo también tenía bastante claro que la labor de la evangelización, la labor de las misiones, la labor de discipulado, que vuelvo a repetir, son conceptos relacionados, no se puede realizar de manera solitaria. Se necesita un equipo de trabajo, y Pablo tenía un equipo de trabajo. Estaba ahí Bernabé, Timoteo, Lucas, había muchas personas ahí, Epafrodito, había gran cantidad que nosotros podemos leer en las cartas de personas que trabajaban junto con Pablo como un equipo.
Entonces, eso es algo que tiene que hacernos pensar para poder ver cómo podemos realizar mejor esta labor, esta gran labor de la evangelización. El evangelismo y el discipulado, hermanos, son partes del mismo proceso de la Gran Comisión, ¿no? Mateo 28 dice, id y haced discípulos. No solamente es alcanzarles, pero también es discipularles con la palabra. Es una locura pensar que solo yo puedo ganar el mundo para Cristo, que solo tú puedes ganar el mundo para Cristo. Necesitamos un equipo de trabajo. Es una negligencia no preparar a nadie para que lo haga una vez que tú ya no estés. Ese es otro punto muy importante. No podemos pensar que la labor evangelística puede solamente depender de mí. Si yo ya no estoy, ya no se hace nada. Eso es una negligencia. El mundo está muy ocupado distrayendo a los hombres. Satanás ciega a los hombres incrédulos y por lo tanto es una labor espiritual también la que nos enfrentamos, por lo cual debemos evangelizar, discipular, capacitar y enviar más creyentes a continuar evangelizando. Personas que estén teniendo comunión en la iglesia, personas que estén orando, personas que estén fortaleciéndose en la palabra, pero por medio de este equipo de trabajo poder alcanzar a más personas. Es un gran error pensar que misiones está distanciado del evangelismo o que uno es más importante que el otro. Evangelismo son misiones locales, misiones es evangelismo hasta lo último de la tierra. Es lo mismo realmente, la única diferencia es el alcance. La tarea no está completa hasta que cumplamos la gran comisión y todos oigan. No solamente en Irak, pero también aquí en mi vecindario, no solamente aquí en mi barrio, pero también en Asia. Entonces estamos hablando de llegar con el Evangelio a todos los lugares de la tierra y esto implica evangelismo, discipulado, plantación de nuevas iglesias a diversos niveles, local, regional, nacional, aún internacional, a los países no alcanzados, y reproducción de esas iglesias en otras iglesias que sigan avanzando. Allí, este es solamente un pequeño esquema de cómo podemos implementar una estrategia de cumplimiento de la Gran Comisión. A lo largo del curso vamos a ir viendo una estrategia más desarrollada, esta solamente es una introducción nada más, y la idea es poder evangelizar personas, discipularles, capacitarles y enviarles, ¿no? Enviarles a que puedan seguir trabajando. Quiero mostrarles un pequeño ejemplo, solo un ejemplo nada más, de la labor que nosotros realizamos en nuestro ministerio de jóvenes y la idea es que tenemos reuniones en células de crecimiento, grupos de crecimiento le llamamos nosotros, y estas reuniones las hacemos en casa los días jueves normalmente, o a veces martes también, dependiendo del horario de las células, pero la idea es que en estas reuniones en casa nosotros propiciamos la comunión entre los hermanos, propiciamos el discipulado, propiciamos la consejería, propiciamos que las personas que eh, son nuevos tienen un lugar donde pertenecen y donde pueden comenzar a crecer y donde pueden adorar a Dios y donde pueden invitar a otras personas que tal vez se sentirían reacios de asistir a la iglesia, pero no se sienten tan reacios de asistir o de venir a una reunión en una casa. No es un culto propiamente dicho, es una reunión más informal, pero es un lugar donde pueden escuchar la palabra de Dios, donde pueden ser expuestos al Evangelio, donde pueden cantar algunas canciones, donde pueden aprender la Biblia y tener comunión con otras personas y por medio de ellas ganarles para Cristo. Entonces, estas células realmente nos están siendo de mucha bendición porque estamos alcanzando personas que no alcanzaríamos de otra manera, que no irían a la iglesia en una primera instancia, pero que ahora están yendo a la iglesia porque primero empezaron yendo a una célula y ahí fueron alcanzadas por el Evangelio, fueron discipuladas y están siendo integradas a una iglesia local. También manejamos nuestra reunión de adoración, ya general, donde adoramos a Dios, donde igual predicamos el Evangelio, donde propiciamos a que todos los hermanos de las células asistan y podamos juntos escuchar la palabra de Dios y poder seguir creciendo en nuestra fe. ¿Cómo lo miramos estas dos cosas a la luz de todo el trabajo? Bueno, nosotros avanzamos en base a estas dos columnas, una adoración colectiva, una reunión colectiva y también las reuniones de los grupos de crecimiento.
y por medio de ellos queremos alcanzar nuestro distrito, por ejemplo, ¿no? Eso se puede trasladar o traspolar a una iglesia local, por supuesto, ¿no? Una iglesia local tiene sus reuniones los domingos normalmente, reuniones grandes, reuniones a nivel de toda la congregación, pero también puede tener reuniones en casas, en grupos de crecimiento, donde los hermanos pueden ser alcanzados, pueden ser edificados, pueden ser sostenidos por medio de pequeños grupos que se conocen, que se aman, que se cuidan, y eso nos puede ayudar bastante, nos ayuda mucho. Más adelante vamos a ir mirando los beneficios de este ministerio de iglesias en casa, solamente es un vistazo nada más, y como un vistazo nada más, solo queremos ahí mostrarle, ¿no? Esa es alguna de las células, por ejemplo, ¿no? Y la gran mayoría de estas personas han sido alcanzadas allí, por medio de estas casas, por medio de estas iglesias en casas. No tanto que hayan asistido a la iglesia, porque estas personas no asistían a la iglesia, ahora están asistiendo a las células y de ahí están siendo llevadas a la iglesia, pero primero nos reunimos ahí y ahí estamos alcanzándoles con el Evangelio, ¿no? Y eso es una gran bendición, hermanos. Aún a niños, ¿no? Niños, adolescentes, pequeños, y aquí ya esta lista no está tan actualizada, pero ya tenemos una célula más que hemos abierto y estamos ahora por abrir una más. Entonces, la idea acá, hermanos, es multiplicar, multiplicación. La idea es alcanzar personas, yendo a donde ellos están, no esperando que ellos vengan, y poderles alcanzar con el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles son los grandes problemas que presentamos o que tenemos ahora? Que la iglesia muchas veces no tiene una visión evangelística misionera, o que no tiene pasión evangelística misionera. Pensamos que el evangelismo solo es para un comité, no para todos. Pensamos que solamente las misiones es importante, y pensamos y soñamos con Asia y soñamos con Irak, pero nadie está alcanzando nuestro Jerusalén. Tenemos métodos de trabajo no bíblicos, tenemos temor a plantar células, iglesias, a iniciar células, nos falta capacitación, nos falta dinamismo, nos falta el apoyo de los líderes tal vez, o no queremos cambiar el statu quo, estamos contentos con la situación en la que nos encontramos y no estamos dispuestos a esforzarnos un poquito más. Entonces son grandes problemas que vamos a ir mirando, cómo resolverlos, o por lo menos presentar una propuesta interesante de cómo poder resolverlo a lo largo de este curso. Por último, hermanos, ya lo había mencionado, van a haber pasos semanales, controles de lectura, los exámenes, pero el proyecto final, la idea es diseñar un proyecto de evangelismo, discipulado y entrenamiento. La idea acá es, puedo yo diseñarlo, o puedo yo ser parte de uno, no hay problema. La idea es que se pueda presentar un proyecto realizado a nivel personal, a nivel de ministerio, a nivel de la iglesia, que involucre la evangelización y el discipulado. Y por lo menos hasta el final de este curso, que se realice o que se implemente por lo menos el evangelismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a implementar o tengo como un proyecto empezar una nueva célula, eso está perfecto. Entonces yo tendría que conversar con los líderes de mi iglesia, con mi pastor, que no hay ningún problema en hacer eso, y poder definir una estrategia evangelística, realizar esa estrategia y con esos nuevos creyentes a empezar una célula. Entonces, toda esa planificación, ese es el proyecto final. Si se puede llegar a la ejecución, sería excelente, pero por lo menos la planificación. La idea es hacerlo con el apoyo de la iglesia y hacerlo con el apoyo de los hermanos. No, no sería una buena idea hacerlo solo, es hacerlo con el apoyo de la iglesia. Puede ser una célula de crecimiento, puede ser apoyar en una célula que ya existe, puede ser una campaña evangelística, puede ser una actividad, un viaje misionero. Hay muchas formas. La idea es que alguna de esas sea su proyecto, por medio del cual ustedes están implementando con el apoyo de los hermanos el evangelismo y el discipulado en su iglesia. Más detalles del proyecto a lo largo del curso se los voy a alcanzar. Por mientras, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido un poquito esta pequeña introducción, y estudien algunas de las cosas que hemos visto hoy. Vamos a tomarlas como un paso a la próxima semana, sobre todo el patrón de Pablo, el patrón de Jesús, eso no lo olviden, la gran comisión, algunas cosas que hemos dicho. Entonces, repasen para la próxima semana, y la próxima semana ya arrancamos con el curso en sí.
y con todas las actividades concernientes a él. Bueno, hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan una bonita semana.